Vamos a hablar de los barrios chinos, maestro, de los barrios Sí, chinos. En todo el mundo hay barrios chinos. sí, casi en todo el ¿Todos? mundo hay barrios chinos. Pero yo creo que estos barrios chinos son absolutamente diferentes, aunque sean chinos. Aunque sean Perdón que chinos. diga algo. Déjame ponerte un ejemplo muy simple. El barrio chino de la Ciudad de México, pues es un lugar que tiene poco encanto. El de aquí de México. El de aquí de la capital es muy pequeñito, son apenas un par de cuadritas, 2 cuadritas y media, cuando mucho, unos cuantos restaurancitos y Y párale de algunas contar. tiendas de chacharitas, pues es un barrio muy pequeño. Es incluso el barrio chino de aquí de la Ciudad de México tan pequeñito que es más grande por la literatura que por su existencia real. Te pongo un ejemplo. La novela policíaca, quizá más importante que se ha publicado en México, por lo menos así me lo parece a mí, se llama El complot mongol, Ajá. de Rafael Bernal, que se ha hecho creo que un par de veces en cine y creo que hasta hay una serie por ahí, creo, esto último no lo recuerdo bien. Pedro Armendáriz creo que fue, ¿no? Pedro Armendáriz hace la película, ¿no? hizo una de las versiones fílmicas y este complot mongol se desarrolla ahí, en Dolores, en estas dos callecitas. Ocurre una buena parte de la trama de la novela que es fascinante. Perdón que me salga un segundito de tema, pero vale la pena. Hace pues un par de meses o 3 se reeditó El complot mongol en España, la novela. La novela. Y curiosamente llegaron algunos ejemplares a México y yo decidí volverla a leer, a ver cómo se leía tantos años después. No tienes una idea. No tiene abuela. Por favor, lean El complot mongol. Si no lo han leído, viven en el error. Es peor que vivir fuera del claro. presupuesto. Vamos, Y no. hay que leerla, no ver la Hay película. que leerla, hay que leerla. Y luego ya ven las series o la película, no importa. No vayan a leer primero la adaptación gráfica, que por ahí hay una novela gráfica. No, la de Rafael Bernal. Es fascinante, está escrita por Los Ángeles. Pero insisto, este barrio chino es muy chico, muy pequeño, no tiene un gran jalón, no tiene tanto misterio. Y los únicos días donde sobra gente es cuando es el año nuevo chino, que sacan sus Sacan todos dragones y y ya sabes, bueno, hacen sus danzas. sus danzas. A mí hay 2 barrios chinos que me gustan más en este país. Uno que ya no existe y otro que sí existe. Déjame empezar con el que ya no existe, claro. porque es un poco raro. Yo durante unos años tuve la fortuna de vivir en Cananea, en Sonora. Y la estación de radio de Cananea, que era parte del changarro que yo tenía a mi cargo, era la frontera del barrio chino de Cananea. Un barrio que había nacido por ahí de 1890 y tantos, cuando está pariéndose Cananea como ciudad de cobre, y empiezan a importar trabajadores de China. Y llega a una respetabilísima cantidad. Importarlos de China, estos trabajadores, pues era muy valioso, porque cobraban re poquito y venían enganchados. Y era barato, ¿no? Eran muy baratos y aparte llegaban con deuda. Como al trabajador le cobraban El viaje, todo. la comida, el conecte, lo que fuera le cobraban, cuando tú lo contratabas, pues ya traía números rojos. Nada mejor que un trabajador Claro. con números rojos. Y este barrio crece en el centro de Cananea, muy cerca del centro de Cananea, y va a funcionar muy bien hasta los años 20. En los años 20, este barrio de entrada lo cercan y queda como un gueto, así como el gueto de Varsovia, y lo digo en serio. Nada más que en vez de tener nazis afuera, el barrio tenía una cosa que se llamaban los guardias verdes. Los guardias verdes eran el comité antichino. Y entonces, pues era muy divertido. Tenías encerrada a toda la población china, tapiado aquello.
no podían dedicarse al comercio porque eran sifilíticos, tracomatosos, dime alguna enfermedad horrenda, y la tenían. Ninguna real, todas inventadas. Decían que eran profundamente lujuriosos y que las mujeres eran unas perdidas. Por lo tanto, tú y yo, guardias verdes, pues teníamos el sano derecho de meternos al barrio chino, golpearlos, matarlos y violarlas. Es más, hasta había un vals que nos tocaban. Y estoy hablando en serio. El vals se llamaba El Club Verde y lo compuso Rodolfo Campodónico, si mal no recuerdo. Mientras nosotros hacíamos estos estropicios, cuando nos hartábamos ya de matar, violar, torturar, etc., trepábamos a chinos, chinas y chinitos en camiones, en trocas, y los íbamos a dejar en el desierto, más o menos a la mitad. Y les decíamos, ya, si se van para allá llegan a Estados Unidos, claro, son 300 kilómetros. No llegaron. No sabemos cuántos murieron ahí en el desierto, de sed seguramente, de hambre, de algo horrible. Este barrio después se demuele, no queda nada de él. Lo único que quedaban eran un par de paredes de este barrio chino. Yo me acuerdo que ahí en la XFQ, la voz de la ciudad del cobre, así llamábase la estación. Yo me asomaba a un barandalito y ahí estaba ese muro de adobes despedazado, que era el recuerdo de la ignominia de estos barrios chinos. Lo mismo pasó con el de Hermosillo, el de Culiacán. Escoge tú. El de Torreón, ¿no? El de Torreón, que ahí es anterior a esa matanza. Esa matanza es terminando la primera fase de la revolución y la permite la familia Madero sin ningún problema. Ahí en Torreón no destruyen el barrio totalmente, se lo roban, y lo que hacen ahí en la Plaza Grande de Torreón, según se cuenta y se mira en las fotos, hacían pirámides con las cabezas de los chinos, que es una cosa muy bonita, muy, muy, muy sana, te habla del amor, de la fraternidad de este país. Sin embargo, estas historias de horror que hay en los barrios chinos durante los años 20 contrastan con la historia del que podría ser el barrio chino más bonito que hay en México, el de Mexicali. La Chinesca. La Chinesca, claro. La Chinesca a mí me parece un lugar prodigioso porque funciona al revés. Imagina tú Mexicali en la rayita del siglo XX, en la mera rayita. Pues eran 7 casas, 3 burros y 2 corrales. Se acabó Mexicali, ni nombre tenía. Y poquitos años después se convierte en 2 cosas. La primera es en el pequeño cantón. No cantón de tu casa, onda Trisol, cantón, sino cantón de China. Ajá. Sí, cantón de China. Y ese cantón de China adquiere el nombre por la gran cantidad de migrantes chinos que hay. Hay más chinos que mexicanos. Wow. Porque van al Valle Imperial. Pero eso lo vemos ahorita retachando. Eso me suena al fenómeno de lo que está diciendo ahorita Mexicali. Es el fenómeno que está viviendo Japón en este momento. Una de las cuestiones importantes es que Japón está señalando a nivel internacional que ya hay mucho inmigrante chino que está llegando a eso. Y entonces ya hay zonas en algunas ciudades de Japón, pequeños pueblos, que ya prácticamente la población es mayor de China que japoneses y que ya no saben cómo controlar, porque muchos llegan de ahí como turistas al paso y que terminan quedándose ya a vivir como pues ya habitantes de Japón. El único problema es que la comunidad internacional, estúpidamente, lo digo igual que yo, no sabemos diferenciar entre quiénes son chinos y quiénes son japoneses. Entonces está siendo un problema ya demográfico. Hablando con el maestro José Luis Trueba, @TruebaLara, sobre los barrios chinos, y nos quedamos platicando de lo que está sucediendo aquí en México, en los barrios chinos, pero sobre todo el de
allá de Mexicali, ¿no? Ese, mira, allá está atrás. Mira, allá vemos. Ese es el que No. tenemos aquí. Que además la mayoría de los barrios chinos se representan así, ¿no? Sí, Con los les arcos. ponen sus arcos, su media pagoda, su puertita y por supuesto unos caracteres que quién sabe qué dicen. Yo supongo que dicen lo mismo de los baños, pero yo no leo chino. ¿no? ¿Cómo? Bienvenido o algo así, ¿no? ¿O no? No. Bueno, quién sabe qué lea. El que lo lea. Eso, ahí dice eso en chino. No. Yo no tengo la más remota idea que diga. Supongo chinesca o algo así. Bueno, la chinesca entonces apenas se estaba conformando como un barrio para esta comunidad. Pero la pregunta es, entiendo que uno de los barrios más famosos está en San Francisco, entiendo que también hay, decíamos, de Japón, en África. Claro. Pero la pregunta es, los barrios chinos por años se han conformado como algo emblemático en todo el mundo. Es decir, en México no sé si existan, el barrio brasileño, el barrio peruano, pero sí hay un barrio chino. Y Sí. en cada país hay un barrio chino. En la mayoría de Claro. los países hay un barrio chino. ¿Por qué? ¿Por qué se representan los barrios chinos como algo emblemático en cada país? Hay una razón muy simple. La primera razón, a principios del siglo XX, que es la historia del barrio chino de San Francisco, es la historia de la chinesca, China se convierte en un gran proveedor de mano de obra para América. En muchos lugares no hay quien chambee. Alguien me dirá, oye, ¿cómo? No, piensa en Sonora, piensa en California. En estos lugares solo hay indígenas en aquel momento en pie de guerra. Y no agarras tú a un apache, no agarras a un yaqui, a un cuncaco, a lo que sea. Y le dices, oye, ¿por qué no dejas tu arco, tu flecha y tu fusil y te vienes a chambear conmigo? ¿Hacer el ferrocarril? Hacer el ferrocarril, la mina, el algodón, vamos, varía. Pues por supuesto que te mandan bastante lejos, 3 cuadras más allá de Cuautitlán. El asunto está que la única manera de traer gente es del otro lado del océano. Y empiezan a traer barcos y curiosamente estos primeros grupos chinos que llegan se convierten en muchas cosas. Algunos de ellos se empiezan a convertir en enganchadores. Es decir, grupos que se dedican a traer migrantes a América y hacer este negocio del que platicábamos. Otros de ellos se empiezan a convertir en empresarios. Y empresarios dedicados a lo mismo a la agricultura que al juego. Y es obvio, en esos momentos, finales del siglo XIX, pues California, Baja California, Sonora, Sinaloa, pues son territorios vírgenes y dignos de explotarse. Es más, esta tradición va a seguir hasta los años 20, que es el periodo cuando la chinesca de Mexicali tiene su primer gran florecimiento. En aquella época, no solo hay un montón de chinitos allá en Mexicali, trabajando en el algodón, en Valle Imperial, sino que de pilón empiezan a construir una comunidad vinculada con algo extraño, el juego y el alcohol. Déjame ponerte un ejemplo. En Mexicali, principios del siglo XX, está uno de los bares y casinos más grandes del mundo, el Búho, que hoy es un Oxxo. Digo, lo que queda del Búho es un Oxxo y queda por ahí en las columnas de este Oxxo, quedan los buitos. Y no sé si ya lo terminaron por tirar o no, pero tenía la estructura del anuncio espectacular que decía el Búho. En inglés, claro, como debe de ser. No, estamos en la frontera. Para que te des una idea, el Búho era tan grande que entraban 3,000 personas a beber y jugar y bailar. ¿Muy bien? Sí. Mexicali tenía 1,000 habitantes. Tenía un ¿verdad? déficit de 2,000, ¿no? Exacto, habían 2,000 personas más metidas en el casino, en la beberecua y en el baile que en la ciudad. Y esto es obvio. Del otro lado de la frontera, a una rayita de distancia, está la prohibición.
Ese lugar, Mexicali, perdón que me detenga, pero esto creo que va a aclarar todo. Ese lugar a donde llega Al Capone. Al Capone va a Mexicali muchas veces. Y cuentan algunos, esto ya no lo sabemos de cierto, que mete lana a los casinos y a los bares. Es el lugar donde van a ir muchas estrellas de cine. Chaplin, por ejemplo, estuvo en Mexicali 2 o 3 veces. Incluso en una de ellas parece que toreó. No vais a preguntar qué tan bueno era para torear. Yo no sé de toros y menos de toros en cine mudo, pues, ¿no? Claro. Pero vestido de Charlotte, toreó. Es donde se casa Rodolfo Valentino. Pues encontraban ese paraíso Pues sí. de hacer absolutamente todo, ¿no? Y un hombre, y matarte la sed. Imagínate vivir, y lo digo en serio, en Arizona, en California, que el calorcito sabrosón y el desierto es perrón. Sí. Y que Sin había, una cheve, sí, y que había la ley. sí, la ley seca. Bueno, en este lugar empieza a florecer el barrio chino. Y curiosamente, se convierte en primera instancia en un lugar de comer y beber. Ahí aparece el 19, que es, según los que saben, yo ahí, perdón, me declaro incompetente, es el mejor restaurante de comida china, incluyendo a China. ¿Ah, sí? O sea, sí. Yo nunca he comido en China, nunca he ido a China, no tengo planeado ir a China, pero la del 19 no tenía cuate. Es el lugar donde también empiezan a hacer una vida subterránea. Ahí abajo, de donde vemos esta bonita foto, hay túneles y espacios para vivir. Muchos cuentan que era el lugar de los bares y los casinos, pero no. Además había escuelas para niñas con profes metodistas. Y tú dirás, oye, ¿y qué hacían allá abajo? Pues tapándose del mendigo sol. Aquí entre nos, perdón que se los diga a los de Mexicali, el sol pega Durísimo. Sí. durísimo. Y el aire te pasa por arriba, como está bajo el nivel del mar, pasa por arriba el aire y no te pega. Y los chinos empiezan a vivir ahí. Y cuando hay algunas persecuciones, ahí se meten. La chinesca se quema varias veces y siempre renace. Y ahora tiene esta linda entrada y hay que ir. Hay que ir sí, claro, y conocer otros barrios chinos. De verdad es maravilloso recorrer. Aquí el barrio chino de aquí de México es maravilloso. La productora va cada rato, dice que es fascinante estar ahí, estar inmerso en todo esto.